Dicen que algunos seres humanos parecen venir al mundo con una misión especial. Y ese fue el caso de Carlo Acutis. Nació en 1991, en Londres, en una familia italiana que poco después regresaría a Milán. Desde pequeño, Carlo no era como los demás. Mientras otros niños soñaban con superhéroes o caricaturas, él miraba el mundo con una curiosidad distinta, con una fe viva que no se conformaba con respuestas simples. Su madre confesaba que no era especialmente religiosa, pero Carlo sí. A los 7 años pidió algo que nadie esperaba. Quería recibir la primera comunión antes de tiempo. No podía esperar más para tener un encuentro con Dios. Desde entonces, la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida. Iba a misa diaria, rezaba el rosario, y lo más impresionante, buscaba que cada pequeño acto de su día tuviera un propósito más allá de sí mismo. Era un niño, pero pensaba y actuaba como alguien que intuía que el tiempo sería corto. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos sin parar, Carlo también jugaba, pero se ponía límites. 1 hora a la semana. ¿Por qué? Porque decía que la vida era demasiado valiosa como para desperdiciarla frente a una pantalla. Y aquí viene algo increíble. Ese mismo talento para la computadora que podría haber usado solo para entretenerse, lo convirtió en una herramienta para acercar a otros a Dios. Carlo empezó a programar páginas web, a documentar milagros eucarísticos, a investigar la fe con una pasión impresionante. No era un sacerdote, no era un adulto con estudios teológicos, era solo un adolescente, pero ya estaba construyendo un legado que superaría cualquier límite de tiempo. Carlo Acutis falleció a los 15 años, y sin embargo, su luz sigue encendida con más fuerza que nunca. En 2025, la Iglesia lo canonizará, confirmando lo que miles ya intuían. Carlo no fue un adolescente común, fue un santo que caminó entre nosotros con jeans, zapatillas y una computadora en sus manos. Lo llaman el influencer de Dios, pero en realidad fue mucho más que eso. Carlo nos mostró que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Mientras otros buscaban fama, él buscaba servir. Mientras otros se perdían en Internet, él usó la red para dejar huellas de fe. Mientras muchos jóvenes sienten que la vida no tiene propósito, él descubrió el suyo: vivir cada día como un camino hacia el cielo. Su frase resuena hoy más fuerte que nunca. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo eligió ser original, eligió vivir con coherencia, eligió amar sin medida. Y ese es el desafío que nos deja: no conformarnos con una vida mediocre, no vivir copiando a otros, sino atrevernos a ser auténticos, a descubrir nuestro talento y a ponerlo al servicio del mundo. Hoy, su legado inspira a millones de personas. Jóvenes que quieren vivir con propósito, adultos que buscan reencontrarse con la fe, familias que redescubren el valor de lo simple. Carlo nos recuerda que no importa cuántos años tengamos, lo que importa es cómo decidimos vivirlos. Amigo que estás escuchando esta historia, tal vez sientas que tu vida es pequeña, que no tienes grandes dones o que tu tiempo no vale. Pero la historia de Carlo nos grita que cada vida es un regalo único, que con fe, con amor y con autenticidad podemos transformar al mundo, aunque tengamos poco tiempo en él. Carlo Acutis se convirtió en santo, pero tú y yo también estamos llamados a vivir con la misma pasión y propósito, porque la verdadera santidad no está en ser perfectos, está en no dejar de intentar amar más cada día. Tras su beatificación en 2020, la figura de Carlo Acutis se expandió aún más. Miles de jóvenes comenzaron a llamarlo su amigo en el cielo. En redes sociales, en colegios y parroquias, su nombre se repetía como un ejemplo cercano, alguien con quien podían identificarse. Lo sorprendente era que Carlo no fue un sacerdote, ni un misionero en tierras lejanas. Fue simplemente un joven que decidió hacer extraordinario lo ordinario: rezar, ayudar, sonreír, compartir, servir. La devoción hacia él comenzó a crecer con rapidez.
Peregrinos de todo el mundo viajaban a Asís para visitar su tumba, que se convirtió en un lugar de oración y esperanza. Muchos salían de allí inspirados con una idea clara. Si Carlo pudo ser santo en su vida normal, yo también puedo hacerlo en la mía. La iglesia seguía recibiendo testimonios de favores y sanaciones atribuidos a su intercesión, y fue así que se abrió la puerta a un reconocimiento aún mayor. Tras una cuidadosa investigación y la confirmación de un segundo milagro, el Papa anunció algo histórico. En 2025, Carlo Acutis será canonizado. Se convertirá oficialmente en santo, el primero de la llamada generación millennial. Este anuncio fue recibido con una emoción inmensa. Medios de comunicación de todo el mundo lo compartieron, y miles de jóvenes creyentes y no creyentes volvieron a interesarse en su historia. Carlo, aquel adolescente que amaba los videojuegos y programaba páginas web, estaba a punto de ser reconocido como un santo para la era digital. El eco de la vida de Carlo seguía creciendo año tras año. Miles de jóvenes, familias y comunidades comenzaron a inspirarse en su ejemplo. No era un santo del pasado, con historias lejanas y difíciles de imaginar. Era un chico del siglo XXI, que usaba jeans, sudaderas, que jugaba videojuegos, que amaba la pizza y que, al mismo tiempo, vivía su fe con una pasión increíble. La iglesia lo reconoció como un modelo auténtico para los jóvenes de hoy. En el 2018, el Papa Francisco lo mencionó en la exhortación Christus Vivit como un ejemplo de cómo la santidad también es posible en la juventud moderna. Ese mismo año comenzó a hablarse con más fuerza de los milagros atribuidos a su intercesión. Uno de los más conocidos ocurrió en Brasil, donde un niño que sufría de una grave malformación en el páncreas fue inexplicablemente curado tras rezar pidiendo la ayuda de Carlo. La ciencia no pudo dar explicación, y la iglesia lo reconoció como un milagro auténtico. Fue así que, el 10 de octubre de 2020, en Asís, Carlo Acutis fue proclamado beato. Su cuerpo fue expuesto en un santuario, vestido con jeans y zapatillas deportivas, como el joven que siempre fue. Ese día, el mundo entero lo conoció como el Beato Millennial, el primer joven de su generación en llegar a los altares. Su historia conmovió profundamente a miles de personas que lo seguían por internet y en medios de comunicación. Carlo había logrado lo que él mismo soñaba: mostrar que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es un camino abierto a todos, incluso a quienes hoy viven en medio de la tecnología, la prisa y las distracciones. Después de su partida, la historia de Carlo no se apagó. Al contrario, comenzó a expandirse como una luz imparable. Su testimonio llegó a colegios, parroquias, medios de comunicación y, por supuesto, a Internet, el lugar donde Carlo había sembrado gran parte de su misión. Las personas compartían sus frases, sus reflexiones y, sobre todo, el enorme proyecto digital que había dejado: la exposición sobre los milagros eucarísticos. Esa exposición, creada por un adolescente, comenzó a recorrer miles de ciudades en todos los continentes. Iglesias, universidades y centros culturales la recibían, y quienes la visitaban quedaban impactados. Carlo había soñado con que el mundo entero conociera la belleza de la fe. Y aún después de su muerte, ese sueño comenzó a cumplirse. La gente no solo admiraba su talento con la tecnología, sino su capacidad de vivir la espiritualidad en lo cotidiano. Ayudaba a los pobres en silencio, visitaba a personas sin hogar, defendía a compañeros de escuela que sufrían burlas. Era un adolescente como cualquiera, pero con un corazón extraordinario. Poco a poco, comenzaron a llegar testimonios de favores, oraciones respondidas y hasta milagros atribuidos a su intercesión. La iglesia abrió un proceso oficial para investigar su vida. Carlo pasó de ser recordado como el chico de las computadoras a ser llamado el ciberapóstol de la Eucaristía, y su nombre empezó a resonar no solo en Italia, sino en todo el mundo católico. Los días pasaban y la enfermedad avanzaba con rapidez.
El cuerpo de Carlos se debilitaba, pero su espíritu se volvía cada vez más fuerte. En el hospital, sus últimas palabras conmovieron a quienes lo rodeaban. Con solo 15 años, decía frases que parecían de alguien con la sabiduría de toda una vida. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Carlos sabía que su tiempo era corto y lo aceptaba con una paz que desarmaba a su familia. En sus últimos momentos, pidió recibir los sacramentos y ofreció su vida por la Iglesia y por el Papa. El 12 de octubre del 2006, Carlo Acutis partió de este mundo. Tenía apenas 15 años. Para sus padres, el dolor era insoportable. ¿Cómo aceptar que un hijo tan joven se marchara? Pero pronto entendieron que Carlo no se había ido. Su ejemplo, sus obras, sus palabras y su fe se quedaron grabadas en miles de corazones. El funeral fue multitudinario. Niños, jóvenes, adultos, personas de todas las clases sociales acudieron a despedir a aquel adolescente que, con tan poco tiempo, había transformado tantas vidas. La noticia de su partida comenzó a expandirse. La gente compartía su historia, sus frases, sus proyectos en Internet. Y poco a poco, la figura de Carlo Acutis empezó a trascender las fronteras de Italia. Era como si su muerte no hubiera sido un final, sino el inicio de algo mucho más grande. La vida de Carlo parecía apenas comenzar a florecer. Tenía 15 años, amigos que lo querían, sueños que crecía cada día y proyectos que seguían expandiendo su misión en Internet. Pero entonces llegó lo inesperado. Un día, Carlo comenzó a sentirse muy cansado. Sus piernas no respondían como antes, y en cuestión de días, su salud se desplomó. Los médicos dieron un diagnóstico devastador: leucemia fulminante. Para cualquier adolescente, aquella noticia habría significado desesperación, miedo o incluso enojo con la vida. Pero Carlo lo recibió con una serenidad que sorprendió a todos. No renegó, no preguntó, ¿por qué yo? En cambio, dijo una frase que estremeció a su madre: ofrezco todo lo que sufro por el Papa y por la Iglesia para no pasar tiempo en el purgatorio y poder ir directo al cielo. En medio del dolor, su fe se hizo aún más luminosa. Carlo aceptó la enfermedad como una oportunidad más para amar. Y mientras el cáncer avanzaba implacable, él seguía pensando en los demás, en sus amigos, en su familia, en aquellos que no conocían a Dios. En el hospital, su computadora ya no podía acompañarlo, pero su sonrisa sí, sus palabras de consuelo para otros enfermos también. Incluso sus médicos dijeron que nunca habían visto tanta paz en alguien tan joven frente a una enfermedad tan cruel. Era como si Carlo ya hubiera entendido algo que los demás aún no, que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por la intensidad con la que se ama. Carlo Acutis no fue un adolescente común. Mientras muchos usaban Internet para distraerse, él entendió desde muy joven que la tecnología podía ser una herramienta para algo mucho más grande. Se convirtió en un programador autodidacta. Con apenas 11 años, ya diseñaba páginas web y editaba videos. Pero lo sorprendente no fue su talento técnico, sino lo que decidió hacer con él. Carlos soñaba con que el mundo entero pudiera ver lo que él veía en cada Eucaristía. Por eso comenzó a documentar milagros eucarísticos alrededor del planeta. Desde Italia hasta México, desde Polonia hasta India. Reunió cientos de casos, investigó su autenticidad y los transformó en un museo digital, accesible para cualquiera con conexión a Internet. En una época donde las redes sociales estaban naciendo, él ya tenía claro algo. Internet es un regalo de Dios, pero depende de cómo lo uses. Puede ser una bomba de tiempo o una herramienta para evangelizar. Carlo eligió lo segundo. Usó su computadora como un púlpito. Usó el teclado como un puente. Usó sus habilidades como un servicio. Lo llamaban el influencer de Dios. Pero él no se sentía famoso ni quería aplausos. Solo repetía una frase que se convertiría en su lema de vida:
La tristeza es mirar hacia uno mismo. La felicidad es mirar hacia Dios. En el colegio sus compañeros lo admiraban porque nunca se burlaba de nadie, siempre defendía a los más débiles y tenía una sonrisa sencilla que parecía iluminar cualquier lugar. Era un chico normal, sí. Jugaba fútbol, tenía amigos, le gustaba la pizza y los perros. Pero al mismo tiempo, transmitía algo diferente, algo que muchos adultos no lograban, una coherencia total entre lo que decía y lo que hacía. Carlo estaba sembrando sin saberlo, un legado que pronto crecería más allá de su corta vida.